Ya está grabando. ¿Me pueden confirmar cuando vean pantalla? Sí, ya se ve. Ya sé. Ok, entonces. El día de hoy, como tal, siendo nuestra primer clase ya bien, vamos a empezar como siempre, con todo, con la introducción y algunos conceptos básicos. ¿Sale? También el día de hoy es miércoles, para aquellos que sepan y sean de barrio, pues miércoles macabroso, para aquellos que no sepan de qué estoy hablando, pues vayan y sigan a Leyendas Legendarias. Y Estuvo muy bueno el capítulo de este miércoles, profe. ¿el de hoy o el pasado? El de fenómenos inverosímiles, 11 de agosto, sí, No, hoy. no me digas, no lo he escuchado todavía. Yo tampoco lo he Hijo. visto. Es como los de. El que eran como pequeñas historias. Sí, es que es cumpleaños de Badía más bien, y habló de un libro. Está muy cool, la neta. Voy a la mitad. Hijo, ahí mientras espero me lo voy a chingar. Sí, no, ya me dejaste con más ganas. A ver, venga, vamos a darle que tenemos un muy buen podcast que escuchar el día de hoy. Pero, bueno, introducción, pues a lo que sería sistemas, ¿va? Primeramente, como toda buena introducción, nacemos con una simple y sencilla pregunta, que en este caso son tres. ¿Alguno de ustedes me podría decir cómo podría definir o qué es un proceso, un observador y un sistema de medición? Si yo les pregunto qué es un proceso, ¿qué me responderían? Un conjunto de pasos que te llevan a una meta. Ok, buena definición. Y si te pidiera una definición enfocada de proceso, pero a lo que sería instrumentación, ¿qué me dirías? ¿Un algoritmo? ¿Un algoritmo? Ok, ¿alguna otra idea? No sé si serían como pruebas. Pruebas. Ok, bueno. Mm, ahí va. Si yo les pidiera una definición de lo que es un observador, ¿qué me dirían? Pues La persona. Ah, sí. No, ¿Cómo? adelante. ah, sí, bueno, yo digo que es la persona como la que está haciendo el proceso, me imagino. En el caso de la instrumentación, pues el que está eh, como midiendo o así. Ok, ok. ¿Alguien que lo pueda, que me pudiese decir? ¿Alguna otra idea? Alguien ajeno a algo. ¿Alguien ajeno a algo? Muy bien. ¿Y cómo definirían un sistema de medición? Como una escala. Podría ser una escala, de hecho, pues sí, existen varias definiciones como escala, pero haciendo referencia a lo que sería instrumentación. ¿Cómo, perdón? Le preguntaba que si dijo sistema de instrumentación. O sea, ¿cómo definiría lo que es sistema de medición, pero dentro de lo que entendemos como instrumentación? Pues creo que es aquel sistema
que puede definir las diferentes magnitudes que tienen las variables del proceso. Ok, me agrada. Haría falta complementarlo, pero veamos. Para empezar, nosotros podremos definir, y la bibliografía lo define, como que el proceso va a ser un sistema que va a generar información. ¿Sí? Recordemos que instrumentación es la lectura de información, el procesamiento de dicha información. Entonces, para nosotros en este punto, en esta área, proceso lo definimos como sistema que genera información. Obviamente, cuando estamos hablando, pues, de información, nosotros podemos, digamos, definir diferentes variables para lectura. Es decir, nosotros tenemos diferentes variables de procesos. Por ejemplo, pues tenemos los que nosotros estamos familiarizados con corriente, voltaje, potencia, pero de forma general, toda variable que se pueda medir, pues es parte de un proceso, ¿verdad? Llámese aceleración, llámese velocidad, llámese desplazamiento, que la presión, volumen, masa, flujo, densidad, todo. ¿Sí? Proceso, recordemos, sistema que genera información. El observador, como tal, va a ser aquella persona que va a necesitar la información del proceso, la persona que está buscando esa información. ¿Y qué será el sistema de medición? Pues va a ser el vínculo entre el observador y el proceso. Entonces, ¿alguien me lo puede repetir con sus palabras? ¿Qué es proceso, qué es observador y qué es sistema de medición? Pues el sistema es algo que nos da información con sus distintas, pues, bueno, con a lo mejor una variable en específico que tú quieras sacar o que necesites. Cuando digo que yo o que tú quieras sacar, entonces me convierto en el observador que busca encontrar alguna información para a lo mejor alguna tarea en específico. Y el otro que es sistema de medición es como la conexión entre el proceso y el observador, o sea, el que te va a ayudar a encontrar esa información. Muy bien. Entonces, queda claro el qué es, ¿verdad? Ahora, algunas definiciones para lo que llega a ser, digamos, la instrumentación, pues vamos a encontrar con las que tenemos en pantalla. Campo de medida, alcance, incertidumbre, exactitud, precisión, zona muerta, sensibilidad, repetibilidad, entre algunas otras, ¿va? Pero vamos a empezar por hablar de estas. Cuando hablamos del campo de medida, estamos hablando, digamos, de un espectro, ¿sale? Un espectro, no sé, otra forma de decirlo como un, digamos, es que no puedo decir rango, pero sería como un conjunto de valores, ¿sí? En los cuales, pues tú vas a poder hacer una medición. Por ejemplo, supongamos que quieres medir la presión, ¿qué ocuparíamos? Tal vez un manómetro, ¿va? Cuyo campo de medida podría ser de 0 a 10 bares, ¿sí? O si quieres medir la temperatura, pues utilizamos un termómetro, cuyo campo de medida podría ser de 100 a 300, ¿sí? Entonces sería como tal, pues, ¿qué tanto o entre qué valores tú vas a tener la capacidad de hacer tus mediciones, ¿sí? Ahora, el alcance. El alcance será la diferencia algebraica entre los valores superiores e inferior del campo de medida. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un termómetro que mide entre los 100 y los 300 grados centígrados, ¿cuál va a ser el alcance? 200 grados. 200 grados centígrados. Sencillo. Ahora, la incertidumbre de la medida. ¿Qué será la incertidumbre de la medida? Va a ser aquella situación en la cual pues tú estás realizando, digamos, una operación de calibración, ¿vale? Ya sabemos que todo equipo pues llega a tener algunas variaciones, se llega a descalibrar, entonces tú lo tienes que estar calibrando.
Cuando tú calibras un instrumento, estamos de acuerdo que siempre debes de tener, digamos, como algo contra qué compararlo, ¿sí? Algo para nosotros poder decir, esto va a ser como nuestro objetivo, que aquí me mida tanto, ¿va? Entonces vamos a comparar el instrumento con, digamos, un patrón y digamos que esto va a dar un error, ¿sí? Siempre vamos a tener un error, el cual se va a encontrar dentro de algunos límites dados, pues que usualmente están ya definidos por el fabricante. Como ya sabemos, pues, ¿qué sucede? Sucede que el aparato no va a permitir la medición exacta, pues, de lo que sería nuestro valor verdadero. Entonces, ¿qué vamos a tener? Una incertidumbre de la medida, ¿va? Es algo que nosotros aceptamos, pero como que todavía ahí no nos da esa precisión, ¿va? Posteriormente, nos vamos a encontrar con la exactitud. Pues la exactitud, también conocida como accuracy, es, digamos, la cualidad que va a tener nuestro instrumento para dar lecturas próximas a nuestro valor verdadero. Es importante aquí mencionar que vamos a tener dos tipos de valores. El valor, digamos, medido y el valor real. Es muy difícil que nuestro valor medido y nuestro valor real sean los mismos, ¿sale? De ahí es que nace otra definición que aquí se me olvidó meter, que es el error, ¿va? El error pues sería la diferencia entre el valor medido y el valor real. Pero bueno, entonces la exactitud va a ser esa. ¿Con cuánta precisión? Nosotros podemos tener una lectura más precisa hacia nuestro valor verdadero, ¿sale? Lo que será la zona muerta, exactitud, precisión. La precisión va a ser la cualidad, digamos, cualidad, seguimos, con el instrumento que tiene para dar lecturas próximas. La zona muerta va a ser el campo de valores en las cuales la variable no va a poder ser medida, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos igual un termómetro y este termómetro tiene variación cada grado centígrado, pues vamos a tener zona muerta entre cada grado centígrado, estamos de acuerdo. Hasta que no la pueda leer, eso se define como zona muerta. Y de ahí también podemos obtener la definición de sensibilidad, ¿va? Que la sensibilidad sería esa razón de cambio o la razón de incremento-decremento entre lecturas. Con cuánta facilidad tú puedes tener esa lectura. Y la repetibilidad, la cual sería cuántas veces o con cuánta precisión tú vas a tener esa capacidad para poder hacer la medición con las mismas condiciones y obtener el mismo resultado. ¿Va? Supongamos que tú estás haciendo la medición de temperatura, entonces siempre que tú percibas que la temperatura es de 80 grados centígrados, pues tu instrumento te debería estar marcando 80 grados centígrados, ¿va? La repetibilidad sería en el tiempo, según la variación, cuánto te va a tener la capacidad para medir los 80 cuando son 80. ¿Sí? Algunas otras definiciones, entra histéresis, entra la derivada, la resolución, fiabilidad, etc. Pero pues ya esas son como cosas que podemos y vamos a ir viendo en el transcurso del proceso, ¿va? Ok, como les comentaba, entonces vamos a tener como tal el proceso y el observador, en el cual el proceso te va a dar una entrada y el observador va a obtener una salida. La entrada pues será una variable real o la variable verdadera y la salida será la variable medida o el valor de la variable medida. Y de aquí nosotros también podemos tener nuestros respectivos errores, la cual podemos definir en realidad varios tipos de errores. A fin y a cabo, todo lo que sería errores y todo lo que sería exactitud es teoría estadística que me imagino ya conocen,
¿sí? Lo que es incertidumbre, por ahí lo que sería el error alfa, el error beta. A lo mejor ya están un poco más familiarizados con esa parte estadística, pero no vamos a entrar en detalles. El error se puede definir como el valor medido menos el valor real o como la salida del sistema menos la entrada del sistema. De aquí también nosotros podemos comprender que la instrumentación industrial va muy de la mano con lo que sería el control. Si mal no recuerdo, el semestre pasado llevaron sistemas de control, ¿no? Sí, Sí, ¿Y quién les dio esa clase? no recuerdo cómo se llama. yo Creo que es tampoco. Juan Manuel. No me acuerdo si se llama Juan Manuel. Pregunta, ¿alguna vez a ustedes les dio Marco? Hay muchos marcos, creo, ¿no? Ah, creo que se llamaba Marco y Piña, Marco Piña. Sí nos llegó a dar, creo que lógica de circuitos lógicos, algo así, creo. Sí, eso lo quedaría él. ¿Y no saben qué pasó con él? Porque ya no está en la universidad, ¿o sí? Ah, no, no sabía, pero No ya sé. encontré quién nos dio clase el semestre pasado. Se llamó Juan Daniel Muñoz. Juan Daniel Ah, Sánchez Muñoz. ¿y Eh, fue bueno? sí, Sí, Ah, perfecto. Ok, entonces pues va. Va. Como tal, con estas pequeñas definiciones podemos empezar a estructurar de forma muy general lo que sería, pues, un sistema, ¿va? Un sistema de medición se puede generalizar como lo que tenemos en pantalla, ¿sí? Que serán 4 elementos principales. Estos 4 elementos, pues, como sistema de control, lo podemos ver como bloques o lo podemos ver como elementos, ¿sí? También aquí utilizamos mucho lo que sería estructura de bloques, pero de forma general tenemos estos 4. El primero sería el elemento sensible o el elemento sensor. El segundo sería el elemento de condicionamiento de señales o de la condición de la señal. El tercer elemento sería el elemento que va a procesar la señal y finalmente tendremos el elemento que va a presentar la señal. Como tal, pues es una cadena en la cual la señal se va a ir adecuando hasta que tú tengas la capacidad de leerla, tú como observador, ¿verdad? El elemento sensor o el elemento sensible va a ser aquel que está directamente conectada con el proceso y va a dar la salida dependiente de la variable. Si tú estás midiendo, no sé, un voltaje de una instalación, pues el elemento sensor, digamos que sería la punta que hace contacto físico con, digamos, con tu línea de transmisión, ¿sí? Después tenemos el elemento de condición de señales o de acondicionamiento de señales. Este como tal, pues va a tomar la salida del elemento sensor y la va a convertir para poder adecuarla, ¿sí? Digamos que va, pues, ahí a medio ajustar, va a, pues sí, a procesar, entre comillas, la señal. Esto porque no podemos tener o no solemos tener una señal que directamente de la lectura pase a procesamiento. Siempre tiene que haber por ahí un acondicionamiento de señales, ¿va? La tercera parte ya va a ser como tal el procesamiento de la señal, la cual va a tomar la salida del elemento de acondicionamiento y la va a convertir para su presentación. Aquí es donde usualmente pues, se llega a utilizar un poco de los ADCs o el procesamiento de cómputo, etc. ¿Va? Y finalmente pues ya vamos a tener el elemento que va a presentar la información. En este caso pues ya leímos, acondicionamos, procesamos y leemos la señal. De esta forma, digamos que es la estructura general de un sistema de medición. Imagínense un multímetro. ¿Qué es lo que hace el multímetro?
Pues mide corrientes, voltajes. Pues ya, no más. Bueno, creo que Resistencia. resistencias. Resistencias, algunos capacitores, inductores, algunos te pueden dar también potencias, factor de potencias, etcétera, ¿va? Pero si te fijas como tal, tú únicamente agarras las terminales, las pones donde quieres y obtienes un valor. Suena sencillo, ¿verdad? La pregunta ¿es sencillo? Pues a lo mejor el proceso no tanto porque tiene que haber las conversiones necesarias para dar tu resultado final, que es lo que nosotros vemos. A lo mejor para nosotros puede ser sencillo solo hacer eso, pero el proceso no es tan sencillo. Efectivamente, el proceso no va a ser tan sencillo. Si te fijas, tu multímetro, al momento en que tú puedes tener varias, digamos, variables a medir, pues, bueno, al menos mi multímetro todavía es de esos de perillita. Entonces, pues yo le giro para, no sé, la sensibilidad, que me lo mida a 10 volts. Lo giro para que me lo mida a 100. Lo giro para que me lo mida a 500. O luego lo giro para que me mida en corriente alterna hasta 200 volts, ¿va? Ahí tú estás cambiando lo que sería la condición de la señal, ¿vale? Si tú, no sé, digamos, dejas la lectura, bueno, no digamos, siempre pasa, dejas la medición de la señal para corriente directa en 10 volts, ¿no? Y de repente llegas y dices, quiero ver cuánto trae la línea de transmisión de mi casa y metes así las terminales directamente al enchufe, ¿qué va a pasar? Pues no puede dar una lectura exacta y se puede estropear el multímetro. Efectivamente, en el mejor de los casos simplemente te va a arrojar a la pantalla cualquier tontería. En el peor de los casos ya te lo chingaste, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tuviste, digamos, el acondicionamiento de la señal adecuado. Tuviste el sensor, tuviste la presentación y tuviste el procesamiento, pero como la señal no fue la adecuada, se te estropeó todo. Pasa lo mismo. Si tú tienes un sensor el cual está dañado, si tú tienes un procesador el cual está dañado, pues la señal te va a llegar mal. ¿Va? Ok. Aquí tenemos algunos ejemplos. Son 4 ejemplos y vamos a ver el primero. Como ya les comenté, tengo que retirarme rápido, pero veamos el primero y les voy a dejar los siguientes 3 para que chequen un poquito. Bueno, les explico. Digamos que les voy a dejar tarea, ¿sí? La cual va a consistir de el proceso B, C y D. Van a tener que investigar qué son cada elemento o, así de forma general, qué hace los elementos, qué hace el tacogenerador, qué hace lo que sería el cantilever, ¿sí? Qué sería lo del puente de deflexión, qué sería el amplificador, qué sería el ADC, qué sería el Schmitt trigger, trigger, se me fue el nombre en español. Pero bueno, van a tener que checar y a partir de lo que ustedes lean, que si se fijan son cosas que encontramos muy rápido en internet, pues me van a decir qué es lo que está haciendo el proceso. Por ejemplo, tenemos el nivel A o el ejemplo A, el cual pues te dice que está leyendo temperatura. Entonces principalmente tenemos el sensor, el cual va a hacer una termocopla, ¿va? Creo que ya conocemos las termocoplas, estamos familiarizados. Me imagino que las han utilizado. Entonces, ¿qué hace la termocopla? Pues mide la temperatura y te la sensa, de tal forma en que tú obtengas una señal de voltaje. En este caso te está diciendo que va a ser en milivolts. Esta señal va a tener la necesidad de una autorreferencia para una compensación, ¿va? Tú tienes la termocopla, checas temperatura, obtienes un voltaje y digamos que se va a comparar con un valor, ¿sale? Ese valor va a ser muy pequeño, necesitamos amplificar este valor y posteriormente, ya que tenemos la señal acondicionada, ya vamos a lo que sería el procesamiento, en la cual la metemos por un ADC, el cual pues ya sabemos el ADC
va a medir una señal analógica, te la vuelve digital y pues ya, directamente sobre la computadora podemos ya sea procesar nuevamente esta señal para finalmente presentarla en lo que sería, pues ahí te lo marca como VDU, que sería una unidad de Visual Display Unit. A lo mejor un monitor, una pantalla, una tele, tu teléfono, o sea, cualquier cosa que te despliegue una información visual. ¿Sí? Eso es el VDU. Y pues ya. De esa forma, tú tuviste la lectura real y finalmente la lectura obtenida. Valor real, valor medido. Ya con eso tú puedes determinar, o en su defecto ya deberías de conocer, cuál fue tu error, cuál fue tu histéresis, cuál fue tu precisión, etcétera, ¿va? Porque pues, es gracias a esa información que tú ya obtuviste, desarrollaste, comparaste y procesaste, la cual tú puedes tener como esa certidumbre en tu medición. ¿Sale? ¿Queda claro en lo que sería de forma general la introducción a los sistemas? Sí, ¿Queda profe. claro? Sí, profe. Sí, profe. Claro lo que sería instrumentación sin problemas. Así es, profe. Pues me alegra escuchar que de momento todo claro. Les queda entonces esa tarea. Les abro ahorita lo que sería el espacio para que la suban a aula virtual. Les comento, todos los trabajos que yo les pida que sean escritos van a ser interlineado 1.15, espaciado sencillo, Arial 12, texto justificado. Creo que sobra mencionar el que lleve portada. ¿Sí? Todo trabajo siempre debe llevar portada, se los especifiquen o no. Y PDFs. No me gusta y casi nunca recibo o dejo la plataforma para que me suban trabajos como Word. Directamente como PDF, por favor. Y pues ya, ahorita les abro el espacio en aula virtual y el día de mañana me marca que no tenemos clase, Víctor no me ha contestado. Entonces nos veríamos el día lunes. ¿Para cuándo quieren que les deje el espacio abierto? Es algo que van a poder terminar rápidamente en lo que restaría de la clase. Pero a lo mejor alguien ya le dio hambre, quiere irse a comer, o a lo mejor tiene que irse a trabajar, yo qué sé. ¿A qué hora? ¿A qué hora y cuándo quieren que les deje el espacio abierto? Pues si quiere para el viernes en la noche. Ok, se los dejo para viernes medianoche, más tardar la entrega. Muy bien, profe. Pues va. Entonces, Profe, dijo 1.5 interlineado, Arial 12, PDF y algo más. ¿Se me pasó algo? interlineado 1.15. 1.15, ok. A ver, espera. Aquí y aquí. Déjense, los voy anotando. Sería interlineado 1.15. 1.15 en Arial 12 con texto justificado y espaciado sencillo. Llega en formato PDF. ¿Va? Y su portada, ya saben, portada estándar. Que logo de la institución, centro académico, carrera, nombre del profesor, nombre de la tarea, fecha y nombre del estudiante. ¿Va? Pero, pues, me imagino que ya, las portadas las dominan al derecho y al revés. Pues, entonces, una disculpa, me retiro y si tienen alguna preguntilla y me mandan un mensaje por el Teams, les contestaría al ratillo. ¿Va? Profe, Está bien, profe. ¿cree que al rato nos pueda mandar el programa? No se los he mandado, ¿verdad? Por supuesto que sí. Ahorita se los mando junto con la presentación para que tengan imagen. Ok. Gracias por acordarme. Gracias, profe. Gracias. 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 Gracias, profe. Gracias. Bueno,